quedar grabado como lo hicimos la primera vez, de la primera parte que hicimos. Entonces, ya esto sería como la parte final. ¿Visualiza la página que estoy viendo de acceso a la plataforma? Sí, Sí. Ya. sí. Nidia, ¿tu contraseña siguen siendo, eran los primeros 4 dígitos o la habías modificado? No los 4 dígitos. Ah, ya. Entonces, vamos a ingresar a www.geovictoria.com. Vamos a ir acá a acceso a clientes. Y entonces acá vamos a ingresar con el usuario y la contraseña. Entonces vamos a ingresar con los datos de Nidia. Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda? No sé si han trabajado en este tiempo con la plataforma, con el reporte de asistencia, antes de ver los reportes que no habían quedado pendientes. No, yo no, la verdad, pero sí he trabajado en la plataforma. Igual bajé Ah, la ya. app al celular también. Ah, ¿la app supervisor o la app No, de bajé marcación de asistencia? la marcación. Ah, ok. Ya, entonces, mire, nosotros habíamos revisado, ¿cierto? En la primera parte de todo lo que era gestión de asistencia, habíamos visto el tema de la carga de los permisos, modificaciones de turno, ¿cierto? La justificación, la creación de marca, que era lo que más iban a trabajar acá como la aprobación de la hora extra. Y entonces, hoy día vamos a revisar todos los otros reportes o que nos pueden ayudar a complementar la información de la plataforma. Entonces, al seleccionar acá reportes, ustedes van a tener un listado de los reportes más utilizados, pero si seleccionan acá ver todos, van a tener una visual completa de todos los reportes, ¿cierto? Con los cuales ustedes cuentan y pueden trabajar en sí en la plataforma. Acá en la sección de reportes tenemos gestión de asistencia. Gestión de asistencia, ¿cierto? Es el reporte central. Claro, que tengo acá, gestiono todo lo que es las marcaciones, justificaciones, etcétera. Pero después tengo estos reportes, que es un desgloso de lo que es el reporte de gestión de asistencia. Por ejemplo, el reporte de adelantos, ¿ya? Este reporte, dependiendo del rango de fecha que haya seleccionado, por ejemplo, me va a mostrar todos los adelantos que tengan los colaboradores. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, los trabajadores se hayan retirado antes de haber finalizado el turno. Entonces, ¿qué me va a mostrar acá? Me va a mostrar, por ejemplo, los datos del trabajador, el día en que se fue antes, a la hora que se retiró, ¿cierto? Y los minutos de adelanto que tiene. Entonces yo voy a poder, o sea, claro, voy a ver la información en el reporte, pero también voy a poder sacar un reporte detallado, por ejemplo, de cuántas veces, no sé, dependiendo del rango de qué fecha que yo seleccioné, el trabajador se fue antes, cuánto es el promedio, etcétera. Así como tengo, ¿cierto? Un reporte de adelantos, voy a tener también un reporte de atrasos, ¿ya? Y este reporte, ¿qué me va a mostrar? Lo contrario, ¿cierto? Me va a mostrar cuándo un trabajador, ¿cierto?, llegue tarde, pero solamente acá me va a mostrar los días que el trabajador presente atraso en su entrada. Y me va a indicar lo mismo, la fecha en que llegó tarde, en los datos del trabajador, a qué hora marcó, ¿cierto?, su entrada, o sea, perdón, a qué hora tiene turno publicado, los minutos de holgura que yo pueda haberle dado al trabajador, la holgura de empresa, si le de 5 o 10 minutos, ¿cierto? Y la cantidad a la hora que llegó y la cantidad de minutos de atraso que tengo. Si yo, por ejemplo, justifiqué el atraso o el adelanto, acá me va a mostrar los minutos justificados y quién realizó la justificación. Recuerde que toda gestión que yo realice en la plataforma siempre va a quedar indicado quién realizó la gestión en ella. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener un detalle de todos los atrasos, cuántas veces, por ejemplo, el trabajador llegó tarde en el mes, me puedo apoyar de este reporte de atrasos y así me va a mostrar todos los días que el trabajador presente atrasos, ¿ya? Tenemos también el reporte de ausencias. Este reporte me va a mostrar todas las ausencias injustificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo un turno asignado a los colaboradores, no generaron marcación de asistencia y tampoco tienen ningún permiso que les justifique dicha falta. Entonces, por ejemplo, claro, los trabajadores ahora tienen un turno asignado, pero todavía, por ejemplo, no están marcando asistencia, por lo cual están apareciendo con inasistencias injustificadas. Por ejemplo, para yo poder justificarle una falta a un trabajador, porque sabes que quizás estoy revisando el reporte de ausencia y me doy cuenta que este trabajador no corresponde a la ausencia porque, por ejemplo, quizás se me olvidó asignar el permiso que me había solicitado. Entonces yo desde acá, ¿qué puedo hacer? Puedo agregar el permiso, ¿cierto? Y acá, lo mismo que hago en el reporte de gestión de asistencia. Indico el rango de fecha, el motivo, le creo el permiso y ¿qué va a pasar? Que las inasistencias desaparecen desde acá.
O desde acá también voy a poder desactivar al usuario. Si el trabajador, por ejemplo, sabes que Karina ya no presta servicio a la empresa, también lo voy a poder desactivar desde acá, lo mismo que le desactivaré desde el listado de usuario. ¿Ya? También, por ejemplo, tenemos el reporte de permisos. Este reporte me va a mostrar, por ejemplo, ya, si yo seleccioné del 1 al 28, que seleccioné este mes completo, me va a mostrar hasta esa fecha todos los permisos que estén cargados en la plataforma, ya sean permisos totales que cubran todo el día o los permisos que yo haya creado, si es que yo creé permisos parciales en mi empresa, los permisos parciales. ¿Y qué me va a indicar? Los datos del trabajador, el permiso que tiene asignado, si es que yo agregué un comentario, el comentario que se agregó, cuándo parte el permiso, cuándo finaliza el permiso y quién le asignó el permiso al trabajador. Y desde acá, por ejemplo, ustedes van a poder editar o eliminar el permiso. Entonces, acá también van a poder descargar un detalle de todos los permisos, quién le asignó los permisos a los trabajadores, etcétera, y pueden eliminar desde acá. El reporte de tiempo extra, que era el reporte que ya le había mostrado, ¿cierto? Que este reporte me va a mostrar todos los tiempos extras que tenga un trabajador, ¿cierto? En el rango de fecha que había seleccionado, donde yo acá, ¿qué voy a poder hacer? Ir seleccionando qué es lo que yo considero como tiempo extra e ir aprobando en el caso que yo trabaje con horas extra y vaya a necesitar ir aprobando en el sistema. O recuerden que también acá yo puedo descargar esta información si es que necesita, por ejemplo, verificarse qué es lo que se va a aprobar o no se va a aprobar. ¿Ya? También tenemos el reporte de remuneraciones. Este reporte de remuneraciones, ¿cierto? Me va a mostrar en la totalidad. Cuando yo veo el reporte de gestión de asistencia, por ejemplo, si yo me voy del 1 al 31, al final del reporte, a mí me traen los totales, ¿cierto? Por ejemplo, acá 0 días trabajados, 10 días de descanso, 21 días de inasistencia y los totales. Pero yo puedo trabajar, por ejemplo, con el reporte de remuneraciones y el reporte de remuneraciones, ¿qué va a hacer? Va a ser un resumen de lo que es el reporte de gestión de asistencia. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Del rango de fecha que yo seleccioné, voy a tener los totales. Entonces voy a tener, por ejemplo, Karina, del rango de fecha, tiene 10 días no remunerados, 21 días no remunerados. ¿Cuántos días de descanso? 10. ¿Cuántos días asistidos? 0. Feriados no hay. Vacaciones tampoco tiene asignada. Permisos con goce no tiene. ¿Cuántos días de inasistencia sin justificación? Días de licencia que pueda tener el usuario. Permisos sin goce que yo le puedo haber tenido asignado. Y al costado, por ejemplo, voy a tener el total de horas trabajadas en el rango de fecha, total de horas no trabajadas y el total de horas extras que pueda tener el trabajador. ¿Ya? Ahora, esta información yo la voy a también poder descargar en Excel, perdón, en Excel o en PDF. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren como un resumen del rango de fechas, se pueden apoyar del reporte de remuneraciones, porque ahí les va a traer ya lo contabilizado, el total. ¿Ya? Tenemos también acá, por ejemplo, el reporte de marcas. Este reporte es como me va a traer el detalle de todas las marcas realizadas por mis colaboradores. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Acá, por ejemplo, me va a traer, ok, ¿sabes qué? El trabajador, por ejemplo, realizó su marcaje a tal día, a tal hora, ¿cierto? Y me va a traer en sí, por ejemplo, el detalle de la marcación, ¿ya? Ese día nosotros hicimos algunas pruebas, ¿cierto? Espérame. Creo que habíamos hecho prueba con el usuario de Nidia, ¿cierto? Sí, Si sí. no me equivoco, espérame. Déjame buscarte acá. Pero no fue como me acuerdo que fue para un rango de fecha que seleccionado. ¿O no? Sí, mira, por ejemplo. Para enero. Claro, sí me acuerdo. Aquí está. Aquí están las marcas manuales que creamos en la primera parte. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener el registro o el detalle de todas las marcas que realicen mis trabajadores. Por ejemplo, claro, el reporte de asistencia está configurado para mostrarme 4 marcas diarias, pero si un trabajador, por ejemplo, me marca 7 o 6 veces en el día porque quizás se equivocó, quizás pensó que no había marcado y volvió a marcar, etcétera, acá voy a tener todo el registro. Porque claro, el reporte me va a mostrar 4, pero si yo me voy acá al reporte de marca, me va a mostrar que, por ejemplo, el trabajador acá tiene las 8 marcas. ¿Ya? Porque siempre todo va a quedar registrado.
Ahora, acá que voy a ver, por ejemplo, los datos del trabajador, el root, la hora y la fecha, por ejemplo, del marcaje, el tipo de marca, si corresponde a marca de entrada o marca de salida. Si es una marca manual, por ejemplo, va a indicar quién le creó la marca manual al trabajador. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, Disculpa, dígame, pero si la persona marca todo el mes, ahí me va a aparecer por persona todas las marcas diarias en este reporte. efectivamente, todas las Ya. marcas que han registrado acá. ¿Por qué? Porque mira, acá, por ejemplo, me indica que la marca sí está visible. Es porque yo la estoy viendo en el reporte de asistencia, ¿cierto? Y desde acá, por ejemplo, puedo editar la marca y, claro, puedo modificar si la marca corresponde a ingreso o la marca corresponde a salida, ¿cierto? Lo mismo que yo actualmente hago desde el reporte de asistencia. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajo en el reporte de gestión de asistencia, acá tenemos marcas manuales, pero, por ejemplo, hagamos que una marca ya real realizada por el trabajador. Cuando yo selecciono la marca, claro, voy a tener el detalle y abajo sí o sí me va a aparecer la opción de eliminar. Cuando yo elimino una marca, no es que yo esté eliminando la marca del sistema. Jamás se va a eliminar una marca del sistema. Lo que yo hago, por ejemplo, al eliminarla, es eliminarla para que no esté visible en el reporte de gestión de asistencia. Y de repente, ¿cuándo puedo quizás hacer esto de que quizás ocultarle las marcas al trabajador? En el caso de que un trabajador marque más de las veces, por ejemplo, no sé, marcó 5 veces, entonces, ¿sabes qué? Me está arrojando inconsistencia porque las marcas que están visibles son las marcas erróneas. Entonces, por ejemplo, la última marca de salida, no sé, me figura a las 5, pero en verdad el trabajador se fue a su hora. Entonces, como quedó oculta la marca, claro, no la voy a ver acá. Pero, como les indiqué, si yo selecciono acá la fecha, voy a tener la visualizar de todas las marcas. Y es lo mismo, si yo, por ejemplo, acá quito que la marca está visible, es lo mismo que la eliminara. Y si yo, por ejemplo, pongo guardar, ¿qué va a pasar? La marca se quita. La marca no está visible acá. Pero si yo, por ejemplo, me voy al reporte de marcas, la marca está, pero me dice que no está visible. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo una marca no está visible, si es que yo, por ejemplo, no sé, sabes que quité una marca de manera errónea, tengo dos posibilidades de volverla a ser visible. Es que esté acá en el reporte de marcas y seleccione editar, por ejemplo, seleccione editar y vuelva a agregar la marca. ¿Para qué? Para que vuelva a estar visible en el reporte de asistencia. O la otra opción es que yo directamente en el reporte de gestión de asistencia, ¿cierto? Seleccione el día. Y claro, esta marca yo la quité, entonces la selecciono para volverla a hacer visible, pongo guardar y ¿qué va a pasar? Que la marca vuelve a estar visible. Entonces, ocupamos más esta herramienta de, por ejemplo, de quitar una marca o no, es para eso, para ordenar las marcas. Cuando el trabajador, por ejemplo, marca de manera errónea y las marcas que me está mostrando el sistema quizás no sean las correctas, yo pueda ocultar las marcas y dejar solamente visibles las que están de manera correctamente realizada y para que se vea bien el reporte de asistencia y tenga las marcas correctamente realizadas. ¿Ya? Pero el reporte de marca les va a ayudar eso. Si el trabajador, por ejemplo, marcó 20 veces en el día, las 20 registros van a estar en el reporte de marca. ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? Todo claro por mi lado. Ya. Sí. Ahora, acá, por ejemplo, vamos a tener el listado de horas extra y que, claro, acá ustedes van a tener todas las horas extras que ustedes hayan asignado o aprobado. Entonces, por ejemplo, me indica acá que Nidia, del 17 al 18 de enero, tiene aprobado 2 horas extras después del turno. ¿Y quién lo asignó? Nidia. Y yo de acá, ¿qué puedo hacer? Yo puedo editar, ¿cierto? Y dar más horas o menos horas, ¿cierto? O eliminar esa asignación o esa aprobación de hora extra que yo le hice a Nidia. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, ustedes van a poder sacar el listado de si ustedes aprobaron de todas las horas extras que estén aprobadas y también me va a mostrar todas las horas extras que yo asigné a los trabajadores. ¿Ya? Entonces ustedes se dieron cuenta, tengo un reporte que es el central, el de gestión de asistencia, y después tengo los demás reportes que va a ser un desglose de lo que es gestión de asistencia cuando yo quiero traer alguna información que es más particular. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta en ese tema? ¿No? Todo claro, ¿no? No. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Sí. Entonces, tenemos acá lo que es revisión
Y en revisión, por ejemplo, vamos a tener acá lo que es la dotación, ¿ya? Revisión son un complemento de lo que es reporte y es como una ayuda, ¿cierto? Que en el caso de que son como reportes que me van a ayudar a gestionar mejor lo que es gestión de asistencia o dudas que yo pueda tener. Por ejemplo, tenemos dotación. La dotación ya es una herramienta que a mí me ayuda a ver la gestión de asistencia, pero en tiempo real. ¿Qué significa? Bueno, esta dotación trabaja según la planificación que yo le tenga asignada al trabajador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo ver hoy, ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo estaba la dotación, por ejemplo, el día de ayer hasta las 10 de la mañana, por ejemplo. Aquí ustedes pueden elegir que ustedes el día que quieran, la hora que quieran, buscar. Tienen acá la fecha para poner hora y fecha, el cual necesitan buscar la información de dotación. Filtro de sucursal, el nombre, acá yo puedo filtrar por grupo. Ya puedo poner el nombre del grupo para que me traiga la información de algún grupo en particular que yo necesite ver. Y filtros por estado me va a indicar, por ejemplo, va relacionado con esta columna de estado y me indica cómo está la dotación. Por ejemplo, ¿en qué estado? Si está en un verde con un signo de exclamación, significa que tengo una sobredotación, ¿cierto? Tengo más usuarios de los que tengo planificados. En verde, que tengo un 100% de mi asistencia, según la planificación y a la hora que estoy viendo, están todos presentes. En amarillo significa que, ok, a la hora que yo estoy viendo la dotación, tengo presentes, pero tengo algunas personas que están ausentes. No tengo el 100% de mi dotación. Y en rojo es que ningún usuario ha marcado asistencia hasta esa hora que yo estoy viendo, revisando la dotación. Y en este azulito es que los usuarios no tienen una planificación asignada. Ya están no planificados. Entonces, por ejemplo, acá me indica que el nombre de la sucursal, que es el nombre del grupo, el grupo administración. Su dotación asignada son 11 usuarios, presentes 0, ausentes sin permiso 11, tengo un porcentaje de asistencia 0. Jefe de sucursal, en el caso que tuviera jefe de grupo, me va a indicar quién es el jefe de grupo encargado, por ejemplo, del grupo de administración. Hora de apertura, acá me va a indicar, o sea, a la hora que se registró la primera marca del grupo. El estado, que me indica en este color que nadie ha marcado. Y si yo selecciono acá marcas, puedo ver el detalle. Por ejemplo, puedo ver que todos estos trabajadores están ausentes. Me indica, por ejemplo, acá tienen su turno, hora de inicio del turno, y ellos todos entraban a las 8 y hasta las 10 que estoy viendo la votación, nadie marcó asistencia. Estos son los usuarios ausentes y abajo tengo los usuarios sin turno definido, que estos usuarios, por ejemplo, están sin planificar, ya aparecen en blanco. Entonces, acá, ¿qué va a hacer? Va a ser como una ayuda para revisar, ok, ¿sabes qué? Yo necesito ver cómo está, por ejemplo, ya el grupo Aseo en Capaz de La Serena, según la hora, cuántas personas tengo presentes, cuántas personas tengo ausentes, para no estar revisando uno por uno quién marcó y no marcó. Y de hecho, esta, esta dotación se complementa con una aplicación que se llama App Supervisor, que era la que yo le había comentado en un principio, se había descargado esa aplicación. ¿Ya? La App Supervisor es una aplicación que pueden ocupar, ¿cierto? El administrador, un jefe de grupo, ¿cierto? Un supervisor. Un usuario la va a poder descargar, pero nunca va a poder acceder a ella porque tiene que tener, su perfil tiene que tener el privilegio de poder utilizar esa aplicación. Esa aplicación no tiene un costo adicional poder utilizarla, ¿ya? ¿Y qué les va a ayudar esa aplicación? Les va a ayudar a esto, a revisar la dotación. Esta misma información que yo estoy viendo acá, la voy a poder ver desde el teléfono, desde la aplicación. Y claro, yo ahí voy a poder revisar, por ejemplo, en línea, para no, si quizás no tengo todo el tiempo para estar revisando en la plataforma, quién no está, ¿cierto? Entonces yo voy a poder revisar en línea desde la aplicación, ok, ya mira, estos son mi grupo, esta es mi dotación. Y de hecho yo, por ejemplo, lo mismo, voy a poder seleccionar el grupo y me va a mostrar la cantidad de personas presentes y la cantidad de ausentes. Pero también, por ejemplo, ahí mismo en la aplicación supervisor me va a permitir ver el detalle de la asistencia. Entonces, al ver el detalle de la asistencia, por ejemplo, yo voy a poder ver la marca, seleccionar la marca y voy a ver el detalle de la marca tal cual la veo acá en la plataforma. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si marcan por la aplicación móvil, voy a poder ver la ubicación, ¿cierto? Ver todo el detalle, ¿ya? Y además, la aplicación, por ejemplo, va a permitir que yo pueda justificarle tiempos no trabajados al trabajador, o sea, puedo justificar el atraso en la entrada, puedo justificar el adelanto a la salida, y además me va a permitir, por ejemplo, asignar horas extra a los trabajadores. ¿Ya? Entonces, yo igual les voy a compartir un manual de esa aplicación porque siento que va a ser igual de ayuda.
que en el caso, ok, sabes que quizás yo voy a tener a jefe y que cada jefe quizás no tenga todo el tiempo de controlar la plataforma y ver quién marcó o no marcó, que él pueda ver o que ustedes puedan revisar la asistencia de los grupos y la pueden ir revisando a través del teléfono móvil. Ese es ¿Ya? el mismo por cuadrilla, ¿verdad? No, no, porque No, la aplicación, no, lo que pasa es que, mira, ya. la aplicación Supervisor es una aplicación que como yo utilizo como herramienta de control. Ya es Ya. una herramienta donde yo controlo y puedo ver la asistencia de mis trabajadores, lo que veo en la página, pero lo puedo ver es desde un teléfono Ah, móvil. Ahí controlo solamente. Y ya. tienen con la herramienta de justificar y lo demás. El marcaje por cuadrilla es diferente, porque el marcaje por cuadrilla indica, por ejemplo, que yo es un marcaje, el marcaje cuadrilla está dentro de la aplicación que se llama, ¿cierto? GeoVictoria Marcación de Asistencia, que es cuando yo descargo en Play Store, es la aplicación que tiene este icono. ¿Ya? ¿Qué significa cuadrilla? Significa, por ejemplo, ok, quizás yo tengo, no sé, sabes que en Aseo INACAP La Serena yo voy a trabajar con cuadrilla, en el cual yo voy a tener a una persona como jefe, por ejemplo, Tamara. Tamara es jefa de grupo de La Serena. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ella, al abrir su sesión de GeoVictoria, de marcación de asistencia de la aplicación, en el menú le va a aparecer una opción de cuadrilla. Y al seleccionar ella cuadrilla, por ejemplo, le va a aparecer el listado de todos los trabajadores que ella tiene asignado dentro de su cuadrilla. ¿Y qué va a pasar? Que, por ejemplo, los trabajadores van a poder marcar asistencia, pero desde la cuadrilla. Eso significa que los trabajadores no descargan la aplicación en o sea, en su propio teléfono, sino que, por ejemplo, sabes que yo al jefe de grupo, no sé, le pasé una tablet o le pasé el teléfono corporativo, y qué pasa que el trabajador se busca dentro de la cuadrilla, presiona entrada, valida la marca y su marca queda registrada. A eso se refiere la cuadrilla, es como para evitar que cada trabajador marque, por ejemplo, desde su propio teléfono. Lo que hago yo, por ejemplo, no sé, es habilitar un teléfono, habilitar una tablet donde va a estar el programa, o sea, la aplicación instalada, y el supervisor tiene que iniciar su sesión para que los trabajadores marquen desde ese listado de usuarios. O sea, tienen que buscarse de ese listado. No sé si se entendió. ¿Sí? Sí, no hay problema. ¿Ya? A eso se refiere con cuadrilla. ¿Ya? Ahora, también, por ejemplo, en reportes vamos a tener inconsistencia, ¿ya? Este reporte les va a ser bastante útil. Por ejemplo, vamos a crear acá una inconsistencia y acá, el martes 11, te voy a, por ejemplo, a quitar una marca, ¿ya? Para crear una inconsistencia X. Entonces, una inconsistencia nace cuando, uno, el trabajador olvida marcar entrada, olvida marcar salida, o por ejemplo, marca 2 veces entrada, o marca 2 veces salida, o marca 3 veces en el día. Porque para el sistema, o tú marcas 2 veces en el día, entrada y salida, o marcas 4. Pero cuando yo marco una marca, o hago una marca, 3 marcas, 5 y ahí para arriba, el sistema me lo va a arrojar como inconsistencia. Entonces, este reporte le va a ser útil ¿para qué? Para yo no tener que estar revisando trabajador por trabajador quién olvidó marcar, quién marcó mal, yo me voy a ir directamente a este reporte de inconsistencia. Y cuando yo trabaje en este reporte, lo importante acá, en la fecha, nunca seleccionen el día actual, el cual ustedes están viendo el reporte de inconsistencia. ¿Por qué? Porque claro, si lo están viendo, por ejemplo, durante la mañana, donde ya los trabajadores marcaron entrada, el día actual va a aparecer como inconsistencia, porque tienen una entrada en el día. Entonces, siempre vean hasta el día anterior. Entonces, ¿qué voy a ver acá? Me va a mostrar todas las inconsistencias y solamente me va a mostrar los días que el trabajador tiene inconsistencia. ¿Y qué voy a poder hacer yo desde acá? Uno, por ejemplo, ya yo voy a poder, ok, Nidia acá tiene inconsistencia. ¿Por qué? Porque le falta su marca de entrada. Entonces, ¿qué voy a poder hacer yo desde acá? Agregarle, por ejemplo, la marca faltante. O si, por ejemplo, acá Nidia tuviera entrada, ¿yo qué voy a poder hacer acá? Mover las marcas. También puedo moverlas desde acá. Ah, sabes que Nidia marcó entrada de colación 19,30 y era salida, la corro hacia la salida. Y se van corrigiendo las inconsistencias en los marcajes. ¿Ya? Entonces, siempre cuando este reporte es súper útil por lo mismo, porque así yo me evito de estar uno por uno revisando qué le falta marca, etcétera, me voy a esto, tengo el resumen y voy corrigiendo. Y al corregir acá, se va a ver reflejado en el reporte de gestión de asistencia y va desapareciendo acá la inconsistencia de manera automática. ¿Ya? También Ujú. puedes cargar ahí la información. Entonces, eso va a ser como de bastante ayuda. ¿Ya?
Especialmente al principio, cuando hay el tema, cuando comiencen a marcar asistencia, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a tener los intentos de marcaje, ¿ya? Acá, en intentos de marcaje, a ver, recuérdenme, ustedes iban a marcar por la app, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí, Sí, por app ¿cierto? y por web en algunos casos se suponía. ¿Y por la app íbamos a marcar en una dirección en específico o no? ¿A qué te refieres con una dirección en específico? ¿Íbamos a dejar que los trabajadores pudieran marcar desde cualquier ubicación o lo íbamos a No, dejar en direcciones? dirección. Ah, ya. ¿Te Entonces, refieres ok. como a geolocalización, una cosa así? Sí, geolocalización. Ah, Sí. Claro, lo que pasa es que, por y- ejemplo, como nosotros vamos a trabajar con geolocalizaciones, ¿cierto? Donde nosotros vamos a restringir que el trabajador para marcar asistencia tiene que estar en un determinado lugar, ¿cierto? En una determinada ubicación. Cuando el trabajador se encuentre lejos de esa ubicación o fuera de la ubicación que yo indiqué y él intente marcar asistencia, el sistema le va a indicar el error. Le va a indicar usted se encuentra fuera de la ubicación del grupo, por lo tanto no se puede registrar su asistencia. Como va a estar fuera de la ubicación, a ustedes sí les va a quedar ese intento que hizo el trabajador por marcar asistencia y les va a quedar acá, en el reporte de intentos de marcaje. Y acá, ¿qué van a tener ustedes? Por ejemplo, les va a mostrar los datos del trabajador, ¿ya? La hora y la fecha que intentó marcar, la razón de la falla, por ejemplo, fuera de la ubicación del grupo, y pueden ver el detalle. O sea, por ejemplo, ustedes pinchan ver ubicación y les va a mostrar dónde estaba intentando marcar el trabajador y dónde debe marcar asistencia. Ya, entonces cuando un trabajador, por ejemplo, indique, oye, ¿sabes qué? No sé, Nidia, Roy, ¿sabes qué? No puedo marcar asistencia, no sé. Ya cada vez que intento me dice, no, estoy fuera de la ubicación, estoy fuera de la ubicación. Entonces ustedes se van acá a los intentos de marcaje, van a poder ver el intento, la hora que intento marcar y ver el detalle. Y ahí se van a dar cuenta, ok, no, ¿sabes qué? Claro que no está, no te toma la ubicación porque estás lejos de donde yo indiqué que tú debías marcar, o quizás él está cerca, pero quizás tendríamos que ampliar un poco más el radio de metros en el cual él pudiera marcar asistencia, ujú. ¿ya? Entonces, cada vez que el La, trabajador diga, no puedo marcar, dígame. la configuración de esas ubicaciones, ¿cómo era? Era acá, mira, era acá en grupos, me iba a cada grupo, ay, espérame que lo marqué ahí como favorito, espérame, ahí está. Sí. Yo, por ejemplo, seleccionaba el grupo y acá, Mm, si yo acá, acuérdate que configuraba, si yo, por ejemplo, yo hacía bloqueo, actualmente este, por ejemplo, no tiene bloqueo por ubicación, que quiere decir que los trabajadores, por ejemplo, son libres de marcar, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, hago bloqueo por ubicación del grupo, era porque yo acá donde dice ubicación geográfica, selecciono aquí y agrego una dirección. Y estoy indicando que las personas del aeropuerto de Atacama, los usuarios que están en el aeropuerto de Atacama ASEOS, si quieren marcar asistencia, tienen que estar dentro de la dirección que yo agregué acá. Pero como yo agrego una dirección, ¿cierto? Debo ujú. también agregar una tolerancia de 1 metros. Entonces, por ejemplo, tienen, a ver, ¿Y qué creo pasa, que a a ver, ninguno le, dígame. y qué pasa si, por ejemplo, nosotros trabajamos en muchos lugares que no tienen una dirección específica, de hecho están en la mitad de la nada? Ah, ¿Cómo podríamos poner ahí la ubicación? claro, tendríamos oh, tiene razón, ahí tendríamos que quizás solicitar que se la ingresemos por coordenada. ¿Se puede hacer eso? Ujú. Sí, tendríamos que solicitar si nos pueden ingresar la dirección por coordenada a los grupos. Ya. Eso Ah, podríamos hacer, ¿ya? Pero claro, por ejemplo, cuando yo le doy la dirección y le doy el rango de tolerancia, yo al ver, por ejemplo, ya, ¿sabes qué? Mira, ¿tiene alguna dirección de alguno de estos grupos, por ejemplo, mano? puede ser la de administración, que es Ah, mira. los carreras 2140. Ah, ya, mira, ahí está. Por ejemplo, los 21:40. Pusimos sí por ubicación del grupo y pusimos 10 metros. O sea, si yo pongo editar, ¿cierto? Me dice que 10 metros cubre eso. Entonces el trabajador tiene que estar dentro de ese radio, ¿cierto? Pero Ajá. hoy puedo decir, ¿sabes qué? Estamos teniendo muchos intentos de marcaje porque no le está tomando ese radio. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Puedo aumentarle el radio. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a probar, no sé, con 30 metros. Después lo vamos a volver al anterior, ¿ya? Con 30, por ejemplo. Y si yo me voy acá a editar, ya, ¿sabes qué? 30 metros ahora cubre eso. Entonces, sí, ahora estamos mejor. Ahí le di un poco más de radio. Y ahí uno puede mover directamente Sí, la casa, digamos, el radio.
Ajá, sí, pero lo que pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con ubicaciones, porque me ha tocado, por ejemplo, en el aeropuerto o en los malls, claro, porque yo pongo una dirección y me da para un punto, pero quizás el trabajador está en el otro punto del lugar, ¿cierto? Porque ¿no? quizás está hacia la otra calle. Entonces, claro, yo, por ejemplo, acá mover la casita. Entonces yo la muevo y le pongo guardar. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, toman la casita y la mueven, la ubican. Por ejemplo, ya la quiero Ah, como ahí, pongo guardar y esa va a ser la ubicación. Ahí va a cambiar y se va a borrar el número, porque claro, estoy modificando que está en la calle y está más adentro, por ejemplo. ¿y se puede agregar más de un punto para un No, grupo? lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo pongo sí por ubicación del grupo, es porque trabajo con una dirección, Ya, ¿ya? Ahora, yo, por ejemplo, pero la voy a dejar como estaba antes, la otra opción es que, ok, ¿sabes qué? La otra opción es que yo quizás, ¿sabes qué? Tengo personas que están en la administración, en la carrera 22140, pero de repente, por ejemplo, van a administración Vallenar. Y necesito que también me puedan marcar en Vallenar. Entonces yo, por claro. ejemplo, acá donde dice permitir marcar en otro grupo, le pongo permitir. ¿Qué significa? Que va a poder marcar en cualquiera una de las direcciones que estén dentro de los grupos que yo tengo en mi empresa. Ah, perfecto. Ahora, esa es una opción. Ahora, ¿sabes qué? Las personas de Lo Carrera necesitan marcar en Lo Carrera, pero también necesitan marcar en otra dirección que no está agregada en ninguna de los grupos. Es una dirección X, por ejemplo. Ujú. En ese caso, yo puedo trabajar en vez de poner sí por ubicación del grupo, yo podría poner sí por ubicación del proyecto. ¿Y qué significa ubicación del proyecto? Que yo me voy a ir acá a configuraciones, proyectos, y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a crear direcciones, o sea, voy a crear proyectos, por ejemplo, ya, voy a crear, no sé, el proyecto Atacama, ¿ya? Doy la dirección de Atacama, ¿cierto? Y le agrego una tolerancia de metro. Y, por ejemplo, voy a crear 4 proyectos acá, no sé, Atacama, Arica, Antofagasta, ya. Y ya, creé los 4 proyectos. Y si como yo tengo sí por ubicación del proyecto, significa que los trabajadores que están dentro del grupo van a poder marcar en cualquiera de los proyectos que yo tenga creado en mi empresa, o sea, en cualquiera de esas 4 direcciones que yo creé. Vale. Ahora, existe la posibilidad, si es que más adelante ustedes lo quieren, de que, ok, ¿sabes qué? Yo en mi empresa voy a crear X, porque acá se pueden crear todos los proyectos que necesito. No sé, voy a crear 100 proyectos, 100 direcciones, pero yo no necesito que el trabajador me marque en las 100 direcciones. Yo necesito que, por favor, que de las 100 que yo tengo creado en mi empresa, X trabajador pueda marcar, por ejemplo, en 5 direcciones. En ese caso, se puede activar de que ustedes puedan asignar los proyectos a los trabajadores. O sea, yo, por ejemplo, de los 100 que yo tengo creado, yo no sé, tengo a Esteban y Esteban solamente puede marcar en solamente 5 proyectos que yo tengo designados y yo le asigno esos 5 proyectos a Esteban. Y Esteban podría marcar en esos 5 proyectos y no en los demás proyectos que yo tengo creado en mi empresa. Sí, me gusta eso, la verdad. Sí, porque, por ejemplo, existen instalaciones donde en el fondo inician el turno en distintos lugares. Por ¿Ya? ejemplo, no sé, puede estar, ¿me puedes mostrar el listado de proyectos? Un poquito más arriba. Ah, Esa acá, cuestión son de los grupos. grupo, Todos estos de grupo, grupos. sí. Ya. Sí. Por ejemplo, está Rajo Inca. Bueno, hagamos un ejemplo. Ahí está Rajo Inca. Por ejemplo, Rajo Inca, si bien es un grupo, pero hay gente que empieza su turno, no sé, en garita de... Hay 3 puntos específicos, de hecho, hasta donde tengo entendido, donde inicia cada gente su grupo, su turno. Y van rotando. Que no sé, podría ser uno garita, el otro mina y el otro en un proyecto que está un poquito más abajo y un cuarto que es el campamento. Ah, y ahí tú necesitas que ellos puedan marcar libremente, pero solamente en esos 3 proyectos. Claro. Claro, lo que podríamos hacer, mira, pero espérame, déjame activarte la herramienta para Ujú. mostrártela, ¿ya? Ya. Espérame, para que así la veamos in situ. Un momento. Un momento que estoy activando la herramienta, espérame, Sí. para mostrársela.
Hola, Rodri, ¿no nos saludamos? ¿Cómo estás? ¿Perdón? No te entendí ni... Que no nos habíamos saludado, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias. ¿Y tú cómo va todo? Bien, bien. Un poquito de sueño, la bebé me anduvo desvelando anoche. ¿Eh? Creo que somos... La apoyo ahí en el sueño. Somos En muerte de tres. sueño somos 3 muertos de sueño. Y como que ya es viernes, como... El clima no ayuda. Claro. Ya, a ver. Ya. A ver, vamos a cerrar la sesión y vamos a volver a ingresar a la de NVIDIA, porque creo que le habilité la herramienta. A ver, creo que no me da la opción. A ver, vamos a ver, espérame. Espérame. Déjame ver si aparece la herramienta, si no, tengo que solicitar que se la activen. A ver, espérame. Sí, acá está, mira. Lo que se hace es lo siguiente, mira, tú vas a configuraciones y creas el proyecto. Ya, tú creas los proyectos, por ejemplo, ya, creas el proyecto, no sé, de la minera, ¿cierto? Y creas ahí los 3 proyectos que debías crear, por ejemplo, ¿ya? Una vez que se crean los proyectos, tú puedes ir acá a reportes, ver todo, y acá en operaciones masivas hay una opción que dice asignación de proyectos por usuario. Entonces yo selecciono acá, por ejemplo, y ya yo busco a mi trabajador. Lo puedo buscar acá en búsqueda o lo puedo abrir. Por ejemplo, ya, ¿sabes qué? Ya, de Aseo La Serena, voy a seleccionar a Alejandro, buscar. Y acá yo a Alejandro le voy a poder asignar los proyectos que donde yo quiero que él marque. Por ejemplo, como en mi empresa voy a tener, no sé, 40 proyectos, yo a Alejandro necesito que me marquen 3 y acá yo le voy a asignar acá no me va a aparecer nada porque no tengo ningún proyecto, me va a aparecer el listado de los proyectos y yo los voy seleccionando. ¿Cuáles son los proyectos que va a poder ver, por ejemplo, Alejandro? ¿Y se pueden asignar proyectos por grupos? Es que lo que pasa es que, mira, lo puedes hacer cuando tú seleccionas, por ejemplo, el grupo, pongo Ah, se acá seleccionan los usuarios. guardar todo, o sea, perdón, Sí. me va a aparecer todos los usuarios y tengo que hacerlo uno por uno, pero lo puedo hacer de manera masiva. Por ejemplo, acá en reportes, ver todo, tengo la asignación de proyectos y tarea por Excel y tendría que cargar los proyectos, pero por Excel. Ya. Ya, por ejemplo, yo acá descargo el Excel, ya lo vamos a descargar para mostrártelo. Aquí se descarga, en la parte superior. Mira, déjame cambiar la pantalla. Que este No, como sería como el trabajo inicial, que es como más pesado, porque claro, tengo que hacer como la primera asignación, que puede ser un poco más de trabajo, pero después, ya una vez realizado la primera instancia, quizás después sea como un poco más fácil utilizar esta herramienta. Entonces, por ejemplo, no vi de dónde descargaste el Excel. sí, espérame. Aquí lo estoy mostrando acá. Mira, acá, donde dice, yo me fui acá a reportes, ver todo y seleccioné asignación de proyectos y tareas por Excel. Sí, ¿Ya? Al seleccionar acá dice carga masiva de proyectos y tareas por Excel y acá dice, sí. en esta plantilla usted puede realizar la asignación y acá dice descargar aquí. Ah, ya. Ya, entonces la descargué y esta es la planilla que se descarga. Entonces,
¿qué completa aquí? Por eso quizás la primera instancia es más complicado porque es como lo más pesado encargar acá. Entonces yo acá sí o sí tengo que poner el root del trabajador y tengo que asignar qué proyectos va a tener. Pero claro, si yo, por ejemplo, al trabajador le voy a asignar 5 proyectos, yo acá tengo que poner 5 veces el root del trabajador acá, los 5 proyectos que les voy a asignar. Perfecto. ¿Ya? Tienen que Entonces ser yo proyectos creados, no se pueden crear aquí no. directamente un proyecto. Tienen que ser proyectos creados. Ahora, yo también puedo crear quizás los proyectos de manera masiva, porque si usted me dice, oye, necesito crear, no sé, 40 proyectos, pues no voy a estar creando los 40 proyectos uno por uno, ¿cierto? Entonces acá, en reportes, ver todo, puedo acá seleccionar carga de proyectos. Y acá, por ejemplo, puedo cargar los proyectos por darle una dirección y dar la latitud y la longitud, Qué dar las buena. coordenadas. Eso es lo que te hablaba. Y el último número es la como tolerancia de. Sí, la tolerancia de metro. Entonces, por ejemplo, vamos a descargar igual el Excel. Y deberá arriba estar Ahí, en cabeza. Sí. descargo un Excel de ejemplo desde aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a descargar acá el Excel. Y acá, claro, acá, por ejemplo, yo indico la descripción del proyecto, ¿cierto? O sea, el nombre del proyecto que voy a crear, la dirección, la latitud y la longitud y la tolerancia de metro. ¿La dirección puede ir en blanco? Habría que probar. No lo he probado así con dirección en blanco. Mm. Si no se la acepta, le va a indicar en esta fila hay que agregar la dirección. Ok. Tendríamos que agregar como una ubicación, pero debería tomar la latitud y la longitud. Y sobre lo mismo, y un poquito volviendo atrás. En el informe ese donde te parece que no se aceptó el marcaje de una persona porque no estaba dentro de la geolocalización, Ajá. ¿aparecen las coordenadas donde se realizó ese marcaje? Sí, por ejemplo, acá Ahí. cuando tú veas intento de marcaje, ya te va a mostrar la razón de la falla. A ver, espérame, déjame ver si, espérame, le voy a mostrar acá pantalla completa, Estoy pero pensando justamente para poder tener las coordenadas, una forma más o menos fácil sería pedirle al supervisor o a alguien que haga un marcaje falso, digamos, para que se tenga las coordenadas. espérame, voy a ingresar a la empresa general, no es Dale. una empresa X, déjame ver si en esta empresa tengo intentos de marcaje, pero creo que no me da solamente la ubicación. Mm. No, patrón erróneo, a ver, espérame. Últimos 7 días. Patrón. No, no tengo. Espérame. A ver, últimos 30 días. No tengo de ubicación. Pero en verdad la ubicación lo que te muestra. Ah, acá, mira. Lo que te muestra la ubicación es esto. Si yo pongo, por ejemplo, ver ubicación, lo que me muestra es, por ejemplo, acá. Ah, pero no me va a mostrar este, espérame. Él está muy lejos de la ubicación. Porque dice acá la ubicación del usuario, pero no me muestra dónde está la ubicación del grupo. Espérame. Pero Y solamente me muestra la ubicación, no me da, por ya no te da ejemplo, la las latitud y la longitud. coordenadas. Sí. Claro, ahí, acá entra como un trabajo manual. Por ejemplo, claro, sabes que el trabajador me está marcando acá, pero me está indicando, por ejemplo, que el grupo está acá. Claro, el grupo, por ejemplo, por la latitud y la longitud me quedó acá y todos los trabajadores me están marcando acá. Entonces, ¿ahí qué tendría que hacer? Yo ahí tendría que irme al proyecto, Y moverlo. seleccionar el proyecto y mover la casita hacia la ubicación para actualizar el proyecto. Sí. Es que en el fondo está ahí pensando en una forma un poquito más amigable de poner la Sí, po. geolocalización. Pero claro, al ver la ubicación me da la latitud y la longitud de donde está el cliente, o sea, donde estaba el usuario en ese lugar. ¿Ya? Pero le voy a Ok. dejar ahorita la herramienta. Pueden utilizarla o quizás puedan hacer pruebas para ver si les sirve esta opción con algún grupo, por ejemplo, para Claro. el que quieran utilizarlo. ¿Y por qué no viene activada por defecto? Sí, se puede saber. Es que no todas las empresas utilizan esta opción de proyecto y tarea. Entonces, cuando la quieren, porque hay empresas, por ejemplo, que no necesitan asignar los usuarios, ellos quieren que vean todo. Ujú. Entonces, es una herramienta adicional que no viene activada por defecto, sí hay que activar la herramienta. Sí. No. ¿Ya?
Dale. Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que de repente el cliente solicita y sí, lo tenemos, pero hay que activarlo porque no viene como la plataforma viene como base, todas las cosas adicionales, porque uno va trabajando, porque de repente sabes que no, a mí lo que me interesa es el trabajador marca y me da lo mismo. Entonces, claro, por ejemplo, no utilizan proyectos, no utilizan ubicaciones, solamente el trabajador marca. Entonces, no es necesario tener tantas cosas, porque si tú te das cuenta, te aumenté la cantidad de reportes en operaciones masivas. Entonces, Sí, estoy dando puede como más llegar a ser herramientas. medio confuso. Claro. ¿Y, y qué otras herramientas tienes que están desactivadas? Solo por curiosidad, a ver si alguna puede llegar a servir en algún caso. Mira, la otra que te puedan, mira, estoy pensando que te puedan servir en la app. No, sería esa como la herramienta de proyectos y tareas cuando tú quieres asignar los proyectos, ¿ya? Otras herramientas que tenemos, por ejemplo, que se han ido desarrollando, es, por ejemplo, el workflow de vacaciones. Ya. ¿Ya? El workflow de vacaciones significa que se te habilita otra ventana donde, por ejemplo, el trabajador hace, desde su sesión de GeoVictoria, hace, por ejemplo, su petición de vacaciones, el administrador le llega la petición, él acepta y se le asignan las vacaciones del periodo que tú aceptas. Pero, por ejemplo, como lo que hace esto es que para eh, como es un workflow, lo que tú, sí o sí, por ejemplo, todos los trabajadores tienen que tener la fecha de inicio del contrato. A partir de la fecha de inicio del contrato, el administrador de la primera parte carga la cantidad de días, porque como de repente son como progresivos y recién voy a activar la herramienta, la cantidad de días que el trabajador tiene de vacaciones Ya tiene. o tiene, por ejemplo, acumulado. Entonces yo, por ejemplo, al cargarle las vacaciones o aprobárselas, se le van a descontar esa cantidad de días y yo voy a quedar con la bolsa de la cantidad de días a partir de la fecha de contrato, cuántos días le van quedando de vacaciones. Dale. Sí, pero eso, si mal no recuerdo, nosotros lo hacemos por Regmax, se debería hacer. Claro, pero esa es como la última herramienta que salió, así como de un nuevo módulo que se creó. Igual solo por curiosidad y para ver si nos puede servir, sería bueno saber qué otras herramientas tiene. ¿Eh? Eh, sí, mira, a ver qué otras herramientas tenemos, déjame pensar. O Que por pueden último, no sé tener. si puedes, nos podrías mandar un correo o un informativo con eso, para Sí, te voy no a extendernos como tanto buscar en la esa parte. información de las otras cosas que tenemos. Y claro, porque el otro también tiene el workflow de permisos y el de horas extras, pero no sé si ustedes trabajan ahí con Recma en ese sentido. Workflow de permisos, claro, es lo mismo. El trabajador, por ejemplo, a través de la sesión pide los permisos y usted lo ve reflejado y usted acepta o no acepta el permiso, por ejemplo. El jefe no acepta el permiso. Claro, sí, si mal no recuerdo, Regmac también tiene esa opción. Pero Claro. claro, sería mejor, por ejemplo, unificarlo todo en lo que es permiso y toda esa parte en una sola, que creo que sería esta. Pero bueno, como te digo, si nos puedes mandar esa información después, Sí, no te voy a se mandar como agradecería. la información después y ahí usted o sea, le voy a mandar como, ya, sabes que estas son las herramientas que tenemos disponibles Ujú, y claro, ahí te pueden ir como citando sí, quizá nos interesa o no, claro, exacto. ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a volver acá, ya quedó ahí la herramienta activada con la activación de proyectos. ¿Tienen alguna duda? No, no hasta el momento. No, ¿No? Ya. no. Vamos a tener también acá, por ejemplo, estados de enrolamiento. Acá bueno, dependiendo ahí de lo que yo le voy a solicitar al trabajador, ¿cierto? Por ejemplo, ya sabes que ellos van a marcar por la app y le voy a pedir, por ejemplo, la validación por selfie con reconocimiento de rostro. Ya, entonces acá me va a mostrar si el trabajador ya enroló el rostro o no ha enrolado el rostro. Si, por ejemplo, voy a utilizar la app, pero con validación de patrón, acá me va a indicar si el trabajador ya enroló el patrón o no ha enrolado el patrón para marcar asistencia. Ok. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, acá yo puedo ver las personas que están enroladas o no han enrolado todavía, ¿ya? Y si yo utilizo, por ejemplo, la llamada telefónica, si el trabajador enroló ya la voz, ¿cierto? Para el marcaje por voz, ¿ya? Tenemos acá también marcas auditables. Marcas auditables es un reporte, ¿ya? Que se creó hace muy poco, porque antes no existía este reporte, porque acá me muestran las marcas que quedaron registradas, ¿cierto? En el reporte de asistencia, pero no quedaron 100% válidas. Algo en su validación falló, pero la marca sí queda registrada, ¿ya?
por ejemplo, nos pasaba mucho que con el marcaje por llamada telefónica, ¿cierto? Que los trabajadores, como les indiqué, la primera vez que llaman, ellos tienen que hacer una audio evaluación, por ejemplo, Hilda Place marcando asistencia en Victoria, y yo cada vez que llamo debo hacer el mismo audio, Hilda Place marcando asistencia en Victoria. Pero de repente ese audio quedaba como rechazado en el reporte, o sea, la marca quedaba, pero me aparecía como validación rechazada. ¿Ya? Entonces, claro, estaba el tema que el administrador tenía que estar revisando una por una cuáles eran las marcas que quedaban como, entre comillas, rechazadas, porque en el marcaje por voz, por ejemplo, yo puedo escuchar la grabación que hizo el trabajador y de repente ahí yo, si estaba rechazada, yo la podía escuchar y de repente me daba cuenta de que la persona que estaba marcando no era el trabajador, sino que un tercero. ¿Ya? Entonces, claro, tenía que estar revisando una por una. Entonces, lo que se hizo es este reporte que me muestra eso, todas las marcas que quedan registradas en el sistema, pero que quedan auditables ante, por ejemplo, ante la inspección. Si yo, por ejemplo, puedo indicar, ¿sabes qué? Hay una marca de regreso del trabajador que me está cobrando hora extra, por ejemplo, pero tengo el audio original, por ejemplo, que es el trabajador y tengo el audio que realizó y, por ejemplo, no es la misma voz. Y ahí tengo, por ejemplo, los respaldos. Entonces, para no tener que estar revisando marca por marca, cuál marca es como auditable, es que se generó este reporte. Pero ahí estamos hablando por voz. Pero ustedes, por ejemplo, marcan por la app y en la app también pueden quedar marcas auditables. Marcas auditables por la app, por ejemplo, pueden quedar por app hora no confiable. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los trabajadores marcan asistencia, ¿cierto? Y hay un momento al yo de marcar, el sistema toma, ¿cierto? Y verifica que la hora que la marca, ¿cierto? Sea la hora de la red y no la hora del teléfono. Pero cuando diga app hora no confiable, significa que el momento que el trabajador marcó asistencia, ¿cierto? La marca se realizó de manera offline, no estaba con conexión a la red. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema no logró no logró, por ejemplo, tomar la hora de la red, sino que tomó la hora del teléfono. Entonces ahí indica que, ok, te registro la marca, pero para mí no es 100% confiable porque no alcancé a corroborar, por ejemplo, la hora con la red. Porque al momento que estabas marcando, la marca se realizó de manera offline. ¿Ya? También, por ejemplo, cuando app sin ubicación. Pasa también que, ok, yo voy a marcar asistencia, pero quizás no tengo una muy buena cobertura donde estoy y me cuesta mucho, por ejemplo, conectarme a la red para marcar. Entonces yo, por ejemplo, marco y cuando uno marca asistencia, automáticamente aparece un mapa, así como cargando para buscar mi ubicación y, ok, la marca sube y sube con la marca. Pero, por ejemplo, cuando tengo quizás problemas de intermitencia, etcétera, el trabajador marca, pero el mapa no se logra cargar el mapa. Entonces la marca queda registrada, pero sin una ubicación. Entonces acá, para poder filtrar o trabajar con este reporte, trabajo con los filtros de acá. Entonces yo, por ejemplo, puedo filtrar todos o buscar algo en especial. Pongo la hora y la fecha y busco todos los usuarios que quedan con marcas auditables, que son las marcas que quizás yo puedo auditar ante la inspección porque no se registraron 100% correctas. Por ejemplo, que el trabajador diga, oye, sí, yo llegué, pero efectivamente nunca estuvo en el lugar, porque su marca, por ejemplo, se registró sin ubicación. A eso se refiere con marcas auditables. ¿Ya? Ahora, también, por ejemplo, vamos a tener mi reporte. ¿Ya? Mi reporte está enfocado, por ejemplo, a Nidia. Si es que Nidia marcara asistencia. ¿Nidia, tú marcas asistencia o no? No. ¿No? Ah, ya. Si Nidia marcara asistencia, acá mi reporte es para que Nidia revise su asistencia. Ya cada jefe de grupo, cierto supervisor, siempre va a tener una sección de mis reportes, que es porque, claro, como ellos están a cargo de más personas, ellos también tienen que tener el derecho de revisar su propia información y tener los reportes tal cual como lo ve un usuario, como un trabajador. Entonces, por eso tienen la sección de mis reportes. En el caso, por ejemplo, que yo, como Nidia, que no marca asistencia, generalmente lo que se hace es que, claro, yo a Nidia no la puedo desactivar porque es administradora, pero sí, yo la puedo ocultar de los reportes. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, cuando yo trabaje los reportes de asistencia, Nidia no me aparezca ningún reporte de asistencia. O, por ejemplo, yo tengo un jefe de grupo que es artículo 22, que no marca asistencia, pero necesito que tenga acceso a la plataforma porque revisa un grupo. Entonces, yo lo que puedo hacer es ocultarlo de los reportes. ¿Ya? Ocultarlo de los reportes, ¿qué significa? Que yo, por ejemplo, me voy acá a usuarios, selecciono listado de usuarios, busco al usuario que, por ejemplo, quiero ocultar. Me voy a ir acá a buscar usuario. Por ejemplo, acá en búsqueda, voy a poner acá el root de Nidia, ¿cierto? Selecciono Nidia, ok.
Acá veo la configuración personal y si yo me voy acá a configuración, selecciono ocultar usuario de los reportes. Entonces yo, por ejemplo, pongo guardar y ¿qué va a pasar? Que Nidia sigue teniendo acceso a la plataforma, pero no me va a aparecer en ningún reporte de asistencia. ¿Ya? Entonces, cuando tengo personas que, por ejemplo, tienen que tener acceso a la plataforma, pero no quiero que me aparezca en los reportes, yo lo puedo ir ocultando en los reportes. Y si yo, por ejemplo, quiero que Nidia vuelva a estar visible, simplemente le saco el ticket, pongo guardar y el trabajador vuelve a estar visible y sus reportes vuelven a estar visibles en el sistema. ¿Ya? Para que conozcan también que también se puede hacer eso, de ocultar a las personas que de los reportes de asistencia, si es que tienen que tener acceso a la plataforma, pero por ejemplo, ellos no marcan asistencia. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Ya. Luego vamos a tener acá ubica app. Acá yo tengo otra herramienta de uso de la aplicación móvil. Por ejemplo, tengo ubicación personal y ruta histórica. La ubicación personal y ruta histórica está, es algo adicional que ofrece la aplicación, porque claro, la aplicación utiliza el GPS del teléfono. Por lo tanto, la ruta histórica, por ejemplo, se refiere a que yo en la plataforma puedo habilitar lo que es el traqueo GPS y si yo tengo usuarios que durante el día se van moviendo en varios lugares y yo necesito, por ejemplo, ver la ubicación o la ruta que siguió, yo los puedo ir traqueando y el sistema me va a dar la ruta por donde se movió el trabajador. ¿Ya? Esta herramienta tampoco viene activa por defecto, porque cada empresa lo activa si es que efectivamente va a traquear a sus trabajadores. Pero ustedes lo tienen acá, solamente se activa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero activar lo que es el traqueo, yo me tengo que ir acá a servicios industriales, editar empresa y debo irme acá a la opción que dice GeoVictoria app, donde debo activar traqueo de usuarios por GPS. Una vez activado, pongo guardar y luego debo ir acá al grupo, porque eso lo tengo que hacer por grupo, ¿ya? Y luego debe ir al grupo y acá al final del grupo me va a aparecer una opción debajo de cuadrilla de traqueo GPS. Y ahí tengo que poner si permito o no permito el traqueo para este grupo. Una vez activado, por ejemplo, el permitir, generalmente el traqueo se hace al siguiente día. ¿Qué significa Disculpa, ahí? Que, ¿qué es traquear? el traqueo es hacer seguimiento al usuario por GPS. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la ruta histórica? Si es que yo activé el traqueo por GPS, la ruta histórica lo que hace es mostrarme, por ejemplo, yo acá al seleccionar un usuario, por ejemplo, ya yo selecciono al trabajador y me muestra la ruta que siguió, acá, si yo selecciono el día de hoy o selecciono el día de ayer, me arma la ruta por donde se movió ayer todo el día del trabajador. ¿Ya? Esto se utiliza mucho cuando, claro, que son usuarios que trabajan mucho en terreno y, yo no sé y quiero saber la ruta, por ejemplo, son choferes y quiero saber, por ejemplo, por dónde se movió, puedo utilizar esta herramienta de traqueo GPS. Ya, ahora, para que funcione esta herramienta, claro, el trabajador no debe cerrar su sesión del app, debe tener conexión a Internet y no debe desactivar la ubicación del teléfono para que el sistema lo vaya haciendo el seguimiento durante el día, pero siempre se va a traquear mientras esté en jornada laboral. Si él, por ejemplo, marca su salida, el sistema lo deja de traquear. Es solamente dentro que esté dentro de la jornada laboral. ¿Ya? A eso se refiere en reportes, la sección de APP, ruta histórica. ¿Ya? Ubicación de personal me muestra, por ejemplo, yo acá puedo seleccionar a un trabajador y al seleccionarlo me muestra dónde está, si está en jornada o si ya, por ejemplo, marcó el fin de la jornada. ¿Ya? También, por ejemplo, tengo la opción de detalles de uso de Victoria app. Acá me va a mostrar lo mismo que tengo el reporte de asistencia. Me muestra, por ejemplo, la marca de entrada y la marca de salida y la cantidad de tiempo, ¿cierto? Que el trabajador estuvo en jornada. Y que cuando yo marco, por ejemplo, a través de la app, yo marco entrada, hay un cronómetro y ese cronómetro empieza a correr. Cuando yo marco salida, el cronómetro se detiene y vuelve a cero. Entonces acá me indica la cantidad de horas que estuvo, por ejemplo, corriendo el cronómetro. ¿Ya? Que puede ser diferente a lo que va a ser el reporte de asistencia, porque, por ejemplo, yo marco mi entrada a las 8:30 y marco mi salida a las 6:30, entonces siempre acá me aparecen a mí 10 horas, que es el continuo. Pero cuando yo me voy a reporte de asistencia, tengo 9 horas de trabajo, porque el reporte de asistencia me descuenta la hora de colación. ¿Ya? Tengo acá, por ejemplo, también proyectos de cliente y actividades de usuario. Estas dos están relacionadas, por ejemplo, también con el uso de la aplicación,
Pero es cuando, por ejemplo, yo le hablé del tema de utilizar proyectos, donde yo, como ustedes tienen trabajadores, ¿cierto? Que se van moviendo durante el día, ustedes la marcación de asistencia le pueden hacer, por ejemplo, en 3 proyectos diferentes. Pero esto de actividades de usuario, ¿ya a qué se va referido? También es el uso de la aplicación, pero es el uso de proyectos y tareas, que es otra función que tiene la app. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando yo utilizo proyecto de tarea, los trabajadores en la app le va a aparecer 2 pestañas, una que se llama asistencia y otra que se llama actividades. Utilizar proyecto de tarea es cuando, ok, sabes que mi trabajador, por ejemplo, en el día parte en un lugar, pero durante el día él va visitando diferentes lugares y yo necesito saber a qué hora llega y se retira de cada uno de los lugares y qué tarea realizó en ese lugar. Entonces, como yo necesito que él me vaya marcando, por ejemplo, ya sabes que llegué a un proyecto X en Atacama, llegué a las 10, estuve hasta las 11 y hice la tarea, no sé, de revisión. Luego llegué a otro proyecto, llegué a las 11:30, 12 y hice la tarea de revisión, por ejemplo. Esas marcas no quedan como asistencia y quedan como marcas de actividades. Entonces, acá lo que aparece es, por ejemplo, el trabajador, el proyecto que visitó, la tarea que hizo, a qué hora llegó a ese proyecto, a qué hora se retiró. ¿Ya? Y si yo tengo activado el traqueo, me muestra la ruta que siguió, ¿ya? Enfocándolo con el traqueo, ¿ya? Pero eso se refiere. Se refiere, por ejemplo, a cuando yo, como creo que le di el ejemplo de los reponedores del supermercado, no sé si se los di, que claro, los reponedores trabajan con esto porque ellos parten, por ejemplo, en el lugar, pero durante el día van visitando diferentes supermercados, entonces ellos trabajan con esto de proyecto y tarea para ver, por ejemplo, la administración, cuántos supermercados visitó, a qué hora llegó y a qué hora se retiró de cada uno de ellos. Interesante. ¿Ya? A eso también está referido. Ahora, para trabajar con esto, porque ahí quizás lo quieran probar, ahí no sé si van a estar haciendo pruebas, etcétera. Cuando yo trabajo con esto es porque yo acá en la app, por ejemplo, utilizo donde dice uso de proyecto y tareas, pongo que sí. Y ahí es cuando en la app te aparece la opción de actividades. Si tú no lo tienes activado, solamente te aparece asistencia historial más. Y cuando yo activo proyecto y tarea, es que abajito me aparece asistencia, actividad, historial y más. ¿Ya? A eso está como está referido. Si es que también, recuerden que yo acá puedo configurar grupos de manera independiente. Quizás a un grupo quiero trabajar de esta opción y a ese grupo yo lo asigno con la opción de proyecto y tarea para que él me vaya marcando todos los proyectos que van visitando durante el día y acá en proyectos por clientes, ¿cierto? Voy viendo, o sea, en actividades de usuario, por ejemplo, voy viendo, ok, ya, ¿sabes qué? X personas visitó estos proyectos, a qué hora se fue y a qué hora se retiró. ¿Ya? Perfecto. Ahora, luego vamos a tener acá inspección, ¿ya? En inspección, esto es como lo último, ¿ya? En inspección, por ejemplo, tenemos los reportes enfocados en la inspección del trabajo. ¿Qué significa eso? Que si yo soy auditado y a mí la inspección del trabajo me solicita los reportes de asistencia, yo le voy a enviar los reportes desde acá, ¿ya? Lo voy a descargar desde esta sección de inspección. ¿Por qué? Porque están en el formato que yo los solicito. Entonces, tenemos acá asistencia. Y en asistencia, la información que me muestra es si el trabajador asistió o no asistió. Y si no asistió, si es que el trabajador tiene alguna... ¿Aló? No, ¿Hilda? no, perdón, ya. Y si no asistió, es que me distraje. Si no asistió, es si tiene alguna anotación que justifique la inasistencia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá me dice la fecha, la anotación, la asistencia, ya por ejemplo acá tiene inasistencia injustificada, acá tiene inasistencia, pero se justifica porque es el día de descanso del trabajador. Entonces solamente me muestra eso, si asistió o no asistió, y si no asistió, si tiene alguna anotación que justifique la falta, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, el reporte de jornada ordinaria. El reporte de jornada ordinaria es muy parecido a lo que es el reporte de gestión de asistencia, pero la diferencia es que se elimina la columna de horas extras asignadas y horas extras cumplidas, porque acá hablamos de lo que está dentro de la jornada laboral del trabajador. ¿Ya? Además, desde este reporte yo no puedo hacer ninguna modificación, o sea, por ejemplo, no puedo cargar permiso, no puedo modificar turno, no puedo agregar marca a nivel detalle de las marcas, porque acá solamente se visualiza.
Y también desde acá yo voy a poder ver la información segmentada por semana. Por ejemplo, si yo selecciono de la semana, por ejemplo, de la semana del 1 al 9, por ejemplo, no, perdón, del 17 al 30, aplicar, generar. Me va a indicar, ok, ya, Karina, del 17 al 23, tanta cantidad de horas no trabajadas, tanta cantidad de horas trabajadas. Del 24 al 30, tanta cantidad de horas no trabajadas y tanta cantidad de horas trabajadas. Acá sí me va a mostrar la información segmentada por semana. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener los totales por semana, también me puedo apoyar de estos reportes, en donde también lo puedo descargar en PDF, Excel o la extensión XML. ¿Ya? Vamos a tener también acá el reporte de jornada extraordinaria, ¿ya? Este reporte solamente, vamos, espérenme, déjeme buscar acá que la única persona que tiene marcaje acá es Nidia, ¿cierto? Ya. Este reporte lo que hace es mostrarme tanto o sea, no solamente me muestra los días o los días que yo le asigné horas extra a los trabajadores y solamente me muestra los días que tengan asignación o los días que el trabajador tenga un tiempo extra. Entonces, por ejemplo, me indica que el lunes 17, ¿cierto? Nidia entró a las 8:20, salió a las 18 horas y tiene una asignación de 2 horas extras, ¿cierto? Pero por las marcas realizadas, horas extra autorizadas a pago cero, ¿ya? Acá, por ejemplo, el martes 18 no tiene su marca de entrada, tiene solamente su marca de salida. Efectivamente, tiene un tiempo extra porque se fue 1 hora y media después. Yo le asigné 2 y hora extra autorizada pago cero. ¿Por qué tiene hora extra autorizada pago cero? Si se fue a las 7:30 es porque le falta su marca de entrada. Cuando tenga la marca de entrada es cuando el sistema le va a aprobar el total. Entonces acá solamente me va a mostrar los días en que el trabajador tenga una asignación de hora extra, que yo le haya asignado y le haya autorizado una cantidad X de hora extra para el rango de fecha, o me va a mostrar, si es que yo voy a trabajar con el reporte de tiempo extra donde voy a ir aprobando, me va a mostrar entonces todos los días que el trabajador tenga un tiempo extra realizado, tanto antes como después del turno, y el total de horas extras asignadas, si es que yo asigné, o el total de horas extras autorizadas a pago. ¿Ya? Vamos a tener también acá modificaciones de turno. El sistema sí guarda el respaldo de todas las modificaciones de turno que nosotros realicemos los trabajadores. Entonces, si por X razón le cambio un turno a un trabajador, me va a indicar los datos del trabajador, el día en que modifique el turno original, el turno final, eh, la hora y la fecha que se realizó la modificación y quién realizó la modificación. Entonces, toda modificación de turno que yo realice en el sistema, siempre va a quedar registrado quién realizó la modificación al trabajador. ¿Ya? Vamos a tener también acá ah, 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 excesos, ¿ya? Excesos significa, ya que en este caso me va a mostrar solamente cuando el trabajador tenga un exceso de cantidad de horas extras diarias que está haciendo o de que tiene un exceso en su jornada laboral. O sea, por ejemplo, que exceda las 45 horas semanales por planificación o en total de horas que ella tenga exceda de las 45 horas. Entonces, si por ejemplo tiene un turno de 9 horas donde puede realizar máximo 2 horas extra, que sería un total de 11 horas, y el trabajador, por ejemplo, trabajó 12 horas, acá me va a indicar, ok, el trabajador tiene un exceso de horas, trabajó 12 horas y su exceso fue de 1 hora. ¿Ya? Solamente me va a mostrar eso, cuando el trabajador tenga un exceso en su jornada. ¿Ya? Vamos a tener también acá domingo y festivo. Acá, como su nombre lo indica, me va a mostrar del rango de fecha que yo haya seleccionado los domingos y los festivos que hayan y me va a mostrar si el trabajador asistió o no asistió a trabajar. Ya un poco más enfocado quizás en la empresa que tenga un turno rotativo que trabaja los domingos para ver si el trabajador tiene los 2 domingos libres al mes. ¿Ya? Tenemos también acá estados de correo. Una vez que sus trabajadores, ¿cierto?, comiencen a marcar asistencia, a ellos, en el correo electrónico que tengan registrado, les va a llegar la notificación de alerta. Si ustedes, claro, enviaron los correos electrónicos, nosotros no le hemos cargado los correos por el hecho de que como están planificados y todavía no empiezan a marcar asistencia, no le llegue la alerta de atraso todos los días. ¿Ya? Entonces,
una vez que ya los trabajadores comiencen a marcar, vamos a cargar los correos electrónicos y ¿qué va a pasar? Que acá va a quedar el registro. Que por ejemplo a Nidia se le está enviando la notificación de marca a tal correo electrónico, la fecha y la hora que fue enviada la notificación de marca y el estado, si está enviado o no está enviado ese correo electrónico. ¿Ya? Entonces, sí, acá se guarda un respaldo de todos los correos que se le están enviando al trabajador por notificación de marca. Entonces, si por ejemplo un trabajador marca 6 veces al día, le van a llegar 6 correos de marcación de registro de marca. ¿Ya? Ustedes todavía no tienen pensado marcar asistencia, ¿cierto? O ya tienen como una fecha estimativa para cargar los correos electrónicos. Bueno, los correos los estoy preparando yo. Y desde el otro mes debiéramos empezar a hacer pruebas con el tema de marcaje. Ah, ya, entonces usted va a ir el tema de porque usted va a ir el tema viendo el tema de la asignación de los correos. O sea, Sí. en el fondo voy a hacer la creación. No sé si se puede hacer una asignación masiva, por ejemplo. Se puede hacer una asignación masiva. Ahí, por ejemplo, se puede comunicar con la mesa de soporte, Ujú. ¿ya? Y la mesa de soporte le va a enviar una nómina, el cual usted puede completar y tendrá que completar solamente la columna del root del trabajador y el correo. Y ahí la mesa de soporte sube esa nómina y se cargan los correos de manera automática, Perfecto. para no tener que hacerlo haciendo uno por uno. Sí, esa es la idea. Sí. Vale. ¿Ya? Y bueno, por último, para que lo veamos igual, acá hay una opción que dice horas extras, turnos de emergencia. Ya, esta es otra herramienta, ya que vamos, que ahí se me van ocurriendo la idea, pero es que voy viendo la plataforma. Las horas de emergencia significa, por ejemplo, es que esta herramienta igual hay que solicitar como la activación para que el sistema calcule la hora de emergencia. Hora de emergencia significa, por ejemplo, sí o sí, yo tengo que trabajar con la aplicación y con proyecto y tarea. Y significa que al finalizar el turno, si por ejemplo por ABC motivo el trabajador, no sé, su turno finalizó a las 6, pero hay una emergencia y él debe volver, por ejemplo, a las 9 de la noche, ¿ya? Y eso se le va, son horas extras, entonces que cuando si el trabajador tenga que volver a las 9, él marque como proyecto que llegó por ejemplo, estuvo a las 9 a las 12 resolviendo la emergencia y eso va a quedar acá como horas extras de emergencia. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, el trabajador, si marcara asistencia, si tu turno finaliza a las 6 y después vuelve a marcar entrada a las 9, me quedaría como marca asistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el trabajador, por ejemplo, se retira a las 12 de la noche, el sistema va a considerar hora extra desde las 6 de la tarde, que finaliza el turno, hasta las 12 de la noche. Y no, pues yo no quiero que considere todo eso como tiempo extra, sino que desde el momento que yo solicité que él fuera a ver la emergencia, que es de 9 a 12. Entonces ahí es cuando uno puede trabajar con esto de turnos de emergencia, que significa que el trabajador, ok, termina su jornada, se va a su casa y que si por a veces motivo es llamado, él pueda marcar desde la aplicación, pero no marca asistencia, sino que marca directamente en un proyecto, que puede ser, por ejemplo, proyecto de emergencia que se llame, y esas horas que le está el proyecto, yo las puedo autorizar como hora extra. Ya, eso está como referido, ya cuando tengo estos usuarios que pueden volver. Perfecto. ¿Ya? Para que ahí también, sé que en algún momento lo puedan necesitar y también hay que habilitar como la herramienta, que tampoco viene proyectada por defecto, y aparece aquí la opción de reportes a medida, pero acá, por ejemplo, les va a aparecer en blanco porque esa opción la han sacado de acá porque tienen que retirarla y reportes a medida es cuando, por ejemplo, se han desarrollado reportes exclusivos para su empresa que ustedes necesitan reportes como especiales y donde se trabaja con algún jefe de proyecto que desarrolla esos reportes para su empresa. Estos son como el reporte a medida, ¿ya? Entonces, le sale la opción, pero va a aparecer en blanco porque no hay ningún desarrollo o un reporte que se está creando para la empresa, ¿ya? ¿Este tipo de reportes tienen un costo? Sí, lo que pasa es que hay una evaluación, ¿ya? Hay una evaluación de lo que ustedes necesiten y por eso se le asigna un jefe y ahí le va a indicar si, ok, puede tener costo, no tener costo, etcétera. Depende de lo que ustedes necesiten, ¿ya? Ahora, yo sé, por ejemplo, que acá tenemos una infinidad de reportes, ¿cierto? Pero por lo mismo, ustedes van a tener una opción de favoritos. Cada uno que tiene su sesión va a poder crear su propia sección de favoritos con lo que más ustedes trabajen. Entonces, por ejemplo, sabes que quizás lo que yo más trabajo es el reporte de gestión de asistencia. Entonces lo voy a marcar, por ejemplo, como favorito. Yo me posiciono ahí en donde está la estrella, hago clic. No me quiere tomar. Ya, ahí quedó marcada como favorito. Y por ejemplo, también trabajo mucho con los intentos de marcaje. Entonces también, por ejemplo, lo quiero ahí, le hago clic
y lo dejo como favorito. Entonces, cuando yo me voy a favoritos, ¿cierto? Ahí no me tomo todo el intento de marcaje. Voy a tener acá la sección de todos los reportes o gestiones, porque yo a los grupos también lo puedo marcar como favoritos, ¿cierto? Y voy a tener acá la sección como de todos los reportes que yo tengo un acceso directo de cómo llegar ahí, porque son los que yo, por ejemplo, más utilizo y por eso yo los quiero marcar como favoritos. ¿Ya? O también, por ejemplo, acá tengo un buscar. Como es harta información, pero por ejemplo, ya quiero buscar, por ejemplo, proyectos. ¿Dónde están los proyectos? Entonces, por ejemplo, pongo proyectos y me dice reportes, proyecto de cliente, asignación de proyectos y tareas por Excel, carga de proyectos o ver los proyectos. Por ejemplo, quiero crear proyectos, y acá tengo la creación de proyectos. Entonces, acá arriba igual voy a tener un buscador general de toda la plataforma. Entonces, pongo como la palabra clave y ahí el sistema me va a buscar la información. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? No por ahora, por mi parte. ¿No? Ya, No, entonces, les voy a mandar el link de la grabación que vimos ahora, ¿ya? Y el manual del app supervisor para que también la vean. No me acuerdo qué manual, bueno, voy a ver el correo que manuales le mandé y le voy a mandar otros manuales complementarios. ¿Ya? Para que puedan tener. Ya. ¿Ya? Y bueno, hay cualquier duda con consulta, se pueden ir comunicando ahí cuando ya empiecen a utilizar el sistema con la mesa de soporte que lo vamos a estar ahí ayudando con las primeras ahí dudas que puedan tener, cualquier duda que puedan tener de la plataforma. Bien. ¿Esta Bueno, sería la última capacitación? sí. Ya. O sea, es lo que ingresa a la empresa. Si ustedes, por ejemplo, más adelante quizás necesitan algunas capacitaciones adicionales, pueden solicitar capacitaciones adicionales. ¿Ya? Perfecto. Se pueden ir solicitando, claro, ahí generalmente se hace directamente con el comercial para indicar, para que haga la solicitud de si necesitan capacitaciones adicionales, quizás para algún perfil especial, para los jefes, etc. ¿Ya? Ya, claro. Bueno, entonces ahí cualquier cosa estamos en contacto. Ya, Puebla. Muchas gracias, Ya, muy que amable. esté muy bien. Bueno, hasta luego, Entonces, que que tengan estén buen bien, día. hasta luego. Chao, Nidia. Suerte. Chao, Roy, que estés bien.